Listo. Ya, entonces es una regla de 3 compuesta cuando yo tengo en análisis, en este caso, 3 o más datos. Y es una regla de 3 simple únicamente cuando yo tengo en análisis 2 datos, ¿ya? Si es una regla de 3 simple, y bueno, yo tendré que determinar si dicha regla de 3 es directa o inversa. Es directa cuando ambas cantidades suben a la vez, ¿sí? Como es lo que estoy poniendo aquí, o cuando ambas cantidades bajan. Y es una regla de 3 inversa si la una sube y la otra baja, o si la una baja y la otra sube. Esa es la diferenciación que ustedes tienen en las reglas de 3. ¿Ya? Eso sería pues en esta parte de ahí. Bueno, para no perder mucho tiempo y poder avanzar rápidamente, vamos a lo que tengo escrito aquí. Resolución relata. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pequeños ejercicios empezando por la regla de 3 directa. Ya, una regla de 3 directa, como les digo, es cuando ambas cantidades suben o ambas cantidades bajan a la vez. Sí, esa es una regla de 3 directa. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, digamos, si yo tengo aquí el porcentaje de aciertos, ¿no es cierto? Y respecto a los puntos de un examen, digamos, del examen que ustedes van a rendir. Si yo en este caso, si por ejemplo ustedes se sacan en el examen que van a rendir, yo qué sé, el 100% de los aciertos, ya, entonces digamos que ese 100% de los aciertos corresponde únicamente a los 60 puntos, sería en este caso al puntaje máximo, ¿ya? Mientras que si yo disminuyo la cantidad de puntos, pues ¿qué va a pasar con mis puntos? Si yo disminuí la cantidad, el porcentaje de puntos, pues obviamente los puntos que voy a tener son menos, va a ser menor. Entonces, con ese análisis, ¿no es cierto? Si yo tengo más porcentaje, tendré más puntos. Si tengo menos porcentaje, menos puntos. Entonces, como ambas cantidades suben o ambas bajan, resulta que la regla de 3 aquí sería directa, ¿no es cierto? Porque las dos cantidades suben y las dos cantidades bajan a la vez. Ya tener eso en consideración. Ya, listo. Eso. Y la multiplicación, bueno, cuando es la regla de 3 simple y determinamos que es directa, la multiplicación es en cruz. Ya igual yo, ya aquí, pues por ejemplo, a ver si es que hago ya la multiplicación y toda la operación, aquí lo que les va a quedar a ustedes es 100 por x, ¿no es cierto? Va a ser 100 por x, igual a qué? A 72 por 60. Eso es lo que a ustedes les va a quedar, ¿no es cierto? Estoy multiplicando en cruz 100 por x y en cruz asimismo 72 por 60. Eso es al otro lado del igual. Y de aquí únicamente les queda despejar la x. Recuerden ustedes que todas las cantidades que están en la parte superior están multiplicando y si es que hubieran cantidades así con denominadores acá abajo, esas cantidades estuvieran dividiendo. Siendo así que para yo despejar mi x, ¿qué me está estorbando a mí? El 100. ¿Qué está haciendo el 100 a la x? Está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir, quedándole 72 por 60 sobre 100. Esto ustedes meten en la calculadora y ya directamente lo que les dé de valor sería su respuesta. Sí, aquí no tengo la respuesta, pero bueno, ya lo que les dé como respuesta sería ya el resultado del ejercicio. ¿Sí? Eso en caso de la regla de 3 sea directa. Si la regla de 3 es inversa, en cambio ahora, como les dije, resulta que si la una cantidad sube, la otra baja, o si la una baja, la otra sube. ¿Ya? Un ejemplo clásico de eso es que ustedes, por ejemplo, tengan justamente, digamos, los obreros para realizar una obra cualquiera, ¿sí? Y los días, por ejemplo, en los que se van a realizar dicha obra. Entonces, ustedes imagínense que en su casa ustedes tienen que levantar un muro, ¿ya? Si es que para levantar ese muro ustedes solamente traen, digamos, a un solo maestro, a un solo albañil, digamos que el albañil les dice, sabes que el muro te puedo levantar en una semana, en 7 días, ¿ya? Entonces ya, para yo levantar ese muro, pues resulta que yo voy a demorarme 7 días, si es que solo contrato un obrero. ¿Qué pasa ahora si yo contrato más obreros? Si tengo más gente trabajando, ¿qué opinan? ¿Se va a hacer eso en más o menos tiempo? Menos tiempo. En menos tiempo, ya, perfecto. Esto se va a hacer en menos tiempo porque tengo más gente haciéndome el trabajo. Entonces ya, pues así yo puedo determinar que cuando sube la cantidad de obreros, en este caso los días que me voy a demorar en realizar esa obra van a bajar. Sí, si yo aumento cantidad de obreros, baja la cantidad de días. La una cantidad sube, la otra baja. Por lo tanto, la regla de 3 es inversa. Ya, entonces cuando es inversa, como ustedes pueden ver aquí, la multiplicación se hace en línea recta.
Y listo, y es igualito que lo de arriba, así mismo ahora, pero multiplico en línea recta. Siendo así, pues a mí me quedaría de la siguiente forma, sería 10 por 7, ¿cierto? Estoy multiplicando en línea recta las dos cantidades de aquí, igual a 3 por x, a 3 por x, exactamente lo mismo. ¿Qué me está estorbando a la x para despejarle? El 3. ¿Qué está haciendo el 3? Le está multiplicando. Al otro lado pasaría a dividir, siendo así les quedaría 10 por 7 sobre 3 y todo esto igual a x. Recuerden que este 3 que estaba multiplicando al otro lado lo bajé a dividir. Y listo, ya está despejado. Lo que les dé de ahí sería el resultado. En este caso x es igual a 770 dividido para 3. No sé cuánto les da. 70 dividido para 3, ya lo que les dé pues sería su resultado ya. Eso es cuando las reglas de 3 son simples. Ahí están dos ejercicios, como ven son súper sencillos. Ya solo hay que determinar si ambas cantidades suben, la regla de 3 es directa. Si la una cantidad sube y la otra baja, la regla de 3 es inversa. Nada más. Y la multiplicación aquí es en línea recta. Punto. Ya aquí, bueno, igual hay ejercicios de este tema de ahí. Justamente tengo aquí ejercicios. Por ejemplo, fíjense aquí, les digo, un carro avanzó. A ver. Ya aquí está. Un carro avanzó 270 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántas horas le tomará ahora avanzar 450 kilómetros? Entonces, no es cierto. Aquí, si yo estoy avanzando solo 270 kilómetros, me está diciendo que me demoro 3 horas. Ahora, si tengo que avanzar más kilómetros, ¿qué opinan ustedes? ¿Se van a demorar más o menos horas? Si avanzo ahora más kilómetros. Más horas. Ya, exacto. Si yo avanzo más kilómetros, me voy a demorar más horas. Entonces, más kilómetros, más horas, por lo tanto, la regla de 3 es directa, ¿no es cierto? Ya estoy aquí determinando que ambas cantidades suben. Esta sube y esta de aquí también sube, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la regla de 3 es directa. Si es directa, ya sé que la multiplicación es en cruz, así y así, ¿no es cierto? La multiplicación es en cruz. Y obviamente tengo que ubicar los datos. Aquí están los datos de los kilómetros y aquí están los datos de las horas. 270 kilómetros, yo lo estoy recorriendo en 3 horas, 450 kilómetros, ¿en cuántas horas lo recorreré? Solo es ya ubicar aquí los datos del ejercicio, nada más. Entonces ya hago la multiplicación, 270 por x igual a 450 por 3, eso es lo que tengo yo ubicado aquí en la parte inferior, sí, 270 por x y 450 por 3, despejan la x, aquí a ustedes les queda que entonces x es igual a 5 horas. Esto sí, por favor, tener en cuenta siempre en qué unidades ustedes están sacando lo que les están pidiendo. Por ejemplo, aquí ustedes les están sacando como respuesta 5 horas. Sin embargo, en las reglas de 3 simple que ustedes les ponen en sus pruebas, no siempre les dan o les piden las respuestas en la misma cantidad. ¿En el la mano? Ya no siempre les piden en la misma unidad. Por ejemplo, en esa unidad que ustedes tienen ahí, esa de ahí está en horas, ya, pero no siempre les van a pedir en horas. Supongamos que aquí les pidieran entonces la respuesta, ya le voy a añadir eso. Supongamos que aquí la respuesta me piden, no me dice cuántas horas, ya digamos que le tacho esto de horas y me dice cuántos minutos le tomará avanzar 450 kilómetros. Entonces ustedes se fijan, esta cantidad de esta columna de aquí era en este caso los kilómetros, y aquí era la columna de kilómetros. Y la columna de acá era la columna de horas. Entonces, por lo tanto, mi respuesta aquí yo la estoy dando en horas, porque es lo que yo estoy sacando. Sin embargo, a mí no me están pidiendo en horas la respuesta. Ahora cambié y me están pidiendo en minutos. Ya, lo voy a poner acá abajo. Ya, ahora me está pidiendo en minutos. Entonces, por lo tanto, si ustedes seleccionan esto que sacaron directamente como respuesta, va a estar mal lo que ustedes pongan como respuesta porque no les estaban pidiendo en horas, les están pidiendo en minutos. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí ustedes? Una transformación para transformar de horas a minutos. Esta transformación es súper sencilla. ¿Cómo la hacen ustedes? Verán, ustedes aquí van a colocar en la parte de arriba, obviamente ya están las 5 horas, eso quiere decir que, ¿no es cierto? Esta unidad de horas, yo para poderla simplificar, le voy a poner toda a multiplicar y acá abajo también voy a poner una unidad de horas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo pueda simplificar las horas de arriba con las horas de abajo, ¿no es cierto? Con ese objetivo, ¿sí? Ya, yo voy a simplificar las horas, por eso le pongo las horas abajo. Ahora, ¿en qué unidad yo deseo dejar mi respuesta? Yo deseo dejar en minutos. Entonces, acá arriba yo voy a poner la unidad en la cual yo quiero dejar mi respuesta. ¿Sí? Y listo, entonces ahí voy a colocar una equivalencia. Por ejemplo, yo puedo decir que por equivalencia, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Entonces ahí estoy colocando la equivalencia. Una hora son 60 minutos.
Y listo, hago la multiplicación, en este caso 5 por 60 dividido para 1. Si hago toda esa operación de ahí, sería 5 por 6, 30, con el otro 0, 30 minutos. Y ahí estoy ya dejando mi respuesta en minutos. ¿Por qué en minutos? Porque como les dije, las horas de arriba se van a simplificar con las horas de abajo y por lo tanto, ¿en qué unidad me está quedando esto? En minutos. Y ahí estoy yo dejando ya la respuesta en minutos. Y esta sería la respuesta si a mí me estuvieran pidiendo ahora cuántos minutos me tomará en avanzar los 450 kilómetros. Sí, ese es como el pequeño pero que a veces les ponen en este tipo de preguntas de la regla de tres simple. Ya, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Alguna cuestión que no hayan entendido? Profe, ¿me puedes repetir lo de horas a minutos, por favor? Sí, claro. Ya verá, esto aplica, pues, esta transformación aplica para lo que sea que usted quiera transformar. Ya, por ejemplo, hagamos otro ejemplo justamente de eso de ahí. Supongamos que usted tiene, digamos, ya verá, al revés. Supongamos que usted tiene, digamos, yo qué sé, 36 minutos. Ya, digamos que tiene 36 minutos y yo requiero a estos minutos expresarlos en segundos. Ya yo quiero expresarlos en segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago si yo les quiero expresar esos 36 minutos en segundos? Ya, entonces hago lo mismo. Voy a poner aquí la cantidad que voy a transformar, que son 36 minutos. ¿Ya? 36 minutos por. Ya, todo se va multiplicando por si acaso. Ya, en la parte de abajo de esta fracción yo voy a colocar la unidad que quiero eliminar. En este caso la unidad que quiero eliminar son los minutos. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner minutos. Y en la parte superior de esta fracción que coloqué voy a poner en qué quiero yo dejar mi respuesta. Mi respuesta me está diciendo que la deje en segundos. Entonces aquí voy a poner yo segundos. Ya, una vez que tengo así, pues lo que voy a hacer es buscar una equivalencia, buscar, por ejemplo, una equivalencia que involucre a los minutos y a los segundos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos, ¿no es cierto? Un minuto tiene 60 segundos. Y ya está la equivalencia completa. Entonces, de esa forma, ¿qué pasa? Yo puedo simplificar los minutos de abajo con los minutos de arriba y la unidad en la cual me va a quedar mi respuesta es en segundos. Entonces ya pues ahí hago la operación, sería aquí la operación 36 por 60 dividido para 1. Bueno, ese 1 no importa porque se ve que solo es a veces por ayuda. Y ahí les quedaría la respuesta, lo que les dé aquí en segundos ahora. Ahí sí está en segundos. Exactamente lo mismo fue lo que se hizo acá abajo. Ya usted obtuvo la respuesta en horas, pero estoy suponiendo que ahora en vez de preguntarme acá arriba cuántas horas yo me tomará en avanzar, voy a preguntarme cuántos minutos me toma eso en avanzar. Entonces ya la respuesta yo la obtuve en horas, necesito en minutos. ¿Cómo le transformo a minutos las horas que tengo aquí? Porque lo que voy a hacer es transformar de horas a minutos, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer esta transformación de horas a minutos, ya les dije, entonces, la unidad que quiero eliminar, que son las horas, le voy a ubicar en la parte de abajo de la fracción. Y la unidad en la cual quiero dejar mi respuesta, la voy a poner en la parte superior de la fracción. De tal forma que yo lo que puedo hacer es tachar las unidades, las horas de abajo con las horas de arriba. Sí, porque ya saben que ustedes, si por ejemplo tengo 3 por 1 sobre 6, ¿qué puedo yo hacer aquí? Simplificar tercera 1, tercera digamos 2, y ahí puedo simplificar porque estas fracciones se están multiplicando. Exactamente lo mismo aquí estoy haciendo, pero ahora con las unidades. ¿Ya? Entonces simplifico las horas con las horas. ¿En qué me está quedando ahora mi respuesta? En minutos. Ahora, pero antes de eso yo tengo que buscar una equivalencia. Voy a buscar una equivalencia entre qué? Entre las horas y los minutos en este caso. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, una hora tiene 60 minutos. Esa es una equivalencia que a mí se me ocurre. Ahora tal vez alguien puede decir otra equivalencia, puede decir yo que sé, 2 horas son, en este caso en minutos, serían 120 minutos. Ya, claro, sí se hace un poquito más complicado si ponen otras equivalencias o poner media hora, sí, la mitad de una hora, ¿cuántos minutos tiene? 30 minutos. Entonces todas las equivalencias son las mismas. Ustedes pongan la equivalencia que pongan, les va a salir la misma respuesta, pero siempre lo normal es poner como que una hora son 60 minutos. Es como que lo más normal, ¿no? Pero de ahí si ponen las otras equivalencias no hay ningún tipo de problema. Ustedes solo pongan, pero la respuesta les tiene que dar la misma, obviamente. Sí, eso. Sí, no sé si está ahí entendido, señorita, la chica que me explicó. ¿Tiene alguna otra pregunta, algún otro estudiante? Sí, profe, gracias. Ya listo, Alicia. ¿Alguna otra pregunta, señores? Ya.
Listo, ese sería cuanto al ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Por ejemplo, aquí les dice un grifo, les arroja 30 litros por minuto de agua a un estanque llenándolo en 45 minutos. ¿Ya? ¿Cuántas horas se demorará en llenar el mismo estanque si ahora el grifo arroja 18 litros por minuto? Entonces, esas unidades de litros por minuto es en pocas una unidad de caudal. El caudal del agua, eso es en pocas, imagínense ustedes que cuánta agua circula por un espacio por un espacio cualquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí le está diciendo ya, si yo tengo un grifo, ya, tienen ustedes un grifo de la llave de su casa, ya, entonces ustedes de esa llave de su casa cogen y le abren a tope, le abren todo lo que da la llave, ya, entonces si ustedes le abren a todo lo que da la llave, ¿qué va a salir? Va a salir mucha agua, ¿no es cierto? Sale mucha cantidad de agua, ese es el caudal, la cantidad de agua que sale por en este caso por su llave. Ya, y dice que al momento que ustedes le abren la llave a tope, digamos, a todo lo que da, arroja 30 litros por minuto y llena el estanque en 45 minutos. ¿Qué pasa ahora si dice, ahora me dice, cuántas horas se demorará en llenar el mismo estanque, pero ahora si el grifo me arroja 18 litros por minuto, es decir, me está arrojando menos agua, es como que yo le he cerrado la llave casi a la mitad. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo la llave abierta a tope, me voy a demorar, en este caso, bueno, los 45 minutos. Ahora digamos que yo cierro la llave, le cierro a la mitad. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Se va a demorar más o menos tiempo en llenar el estanque si ahora le estoy cerrando la llave a la mitad y ya no me está saliendo tanta agua? No, ¿Qué dicen? Más o menos se va a demorar. Saldría más tiempo. Ya, se va a demorar más tiempo. Perfecto. Si ustedes en este caso, ¿no es cierto?, le abren la llave a tope, se demorarán 45 minutos, pero si le abren, digamos, a la mitad la llave, pues se demorará, no sé, el doble de eso, tal vez 60 minutos, se van a demorar más tiempo. Y entonces ese análisis es el primerito que ustedes tienen que hacer. Y antes, como ya saben ustedes que si yo abro más la llave, me demoro menos tiempo, y si cierro la llave, es decir, si tengo menos caudal, me aumenta la cantidad de tiempo que se va a demorar en llenarse el estanque. Entonces ustedes pueden ver, si abro más la llave, me demoro menos tiempo, la una cantidad sube, la otra baja. Si cierro la llave, es decir, boto menos agua, me voy a demorar más tiempo, la una cantidad baja, la otra sube. Entonces una regla de tres inversa. ¿Ya? Siendo así, pues ahí ustedes solamente plantean, ¿no es cierto? Ponen los datos, sería 30 litros por minuto, en este caso, ¿no es cierto? 30 litros por minuto, llenan un estanque en 45 minutos, siendo así, pues si ahora solo tengo 18 litros por minuto, ¿en cuánto se llenará el estanque? Por si acaso, aquí siempre hay unas columnas, ¿no es cierto? Que son como los enunciados, aquí ya tendría la columna de litros por minuto, la columna de litros por minuto, y acá tendría la columna de minutos, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces eso, ubican los datos, ya saben que si es inversa la multiplicación se hace en línea, como está ahí en línea recta, hacen la multiplicación y cuestión que les da 75 minutos. Pero ¿qué les está pidiendo la pregunta? Nuevamente, ¿qué les está pidiendo la pregunta? Ya, si nosotros nos vamos a la pregunta, ¿qué les dice aquí? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas se demorará en llenar el mismo estanque? Entonces, ¿cuántas horas? ¿Y a mí en qué me dio mi respuesta? En minutos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si a mí me están pidiendo en horas y acá me saqué la respuesta en minutos, hacer una transformación como la que hicimos arriba, que ya les enseñé. Entonces, bueno, aquí ya si ustedes ya practican, pues se darán cuenta que hay ciertas equivalencias que solo es o dividir para 60 o multiplicar por 60. Ya, eso ya sale de la práctica. Sin embargo, igual se hizo el mismo procedimiento. Ya, yo tengo aquí 75 minutos. Ya les quiero transformar estos minutos a horas ahora, porque es en lo que me está pidiendo la respuesta. Entonces voy a poner 75 minutos, ¿no es cierto? Pongo la fracción. ¿Qué quiero yo eliminar? Los minutos. Entonces voy a poner la unidad de minutos en la parte de abajo. ¿Y a dónde yo quiero llegar? ¿Hasta qué unidad quiero tenerle? Hasta las horas. Ahora voy a buscar la equivalencia. Entonces, en este caso, la equivalencia, ¿cuál era? Que una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Y hago la multiplicación, sería 75 sobre 60, es lo que les queda a la final. ¿Por qué? Porque ya simplifico minutos con minutos y la unidad que me queda finalmente son las horas. Ya, y ahí es lo que tengo aquí puesto. Como les digo, ya son equivalencias que ustedes ya van a ir analizando y se darán cuenta de dónde salen en todo este tipo de cuestiones. Ya. Y de ahí sale la respuesta, 1.25 horas. Y listo. Entonces, por favor, tener cuidado. En las reglas de tres simples, especialmente en las simples, es donde pasan este tipo de cosas. Que como son simples y no hay muchos cálculos, como ustedes pueden ver, son
2, 3 líneas de cálculos. Entonces ustedes no solo les piden la respuesta en la unidad que se les está pidiendo, sino les dicen como en otra unidad para que ustedes hagan esta transformación que ya les expliqué y puedan dejar una respuesta más adecuada al contexto del ejercicio, ¿sí? Entonces, de todo esto de aquí, ¿tienen alguna pregunta, señores, por favor? Ya, listo. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Siguiente, regla de 3 compuesta, ¿ya? Como se les había dicho al inicio de la unidad, ustedes tienen reglas de 3 compuestas y simples, ¿no es cierto? Las compuestas están conformadas por reglas de 3 simples, ¿sí? Entonces, al final no nos salvamos nosotros de hacer las reglas de 3 aquí, ¿ya? Listo, entonces, bueno, como les dice ahí, es una mezcla de reglas de 3 simples que van a ser directas o inversas. Entonces, ya directamente con los ejercicios, porque más teoría de eso no hay. Entonces, empezamos con ese de ahí, regla de 3 compuesta. Dice, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, han fabricado 2.000 ruedas en 5 días. ¿Cuántos días tardarán en fabricar 3.000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? ¿Sí? Listo, entonces, ya, pues, ¿cómo hacemos entonces la regla de 3 compuesta? Vamos nosotros por pasos. El primer paso que ustedes necesitan en una regla de 3 compuesta es primero determinar cuántos datos yo tengo en el ejercicio. ¿Cuántos datos? Eso es en cualquier regla de 3. Vamos a determinar cuántos datos tengo. Si yo leo el enunciado, dice, ok, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, he fabricado 2.000 ruedas en 5 días. Luego aquí otra vez, claro, les dicen cuántos días fabricarán las ruedas, días, horas, días, ruedas y horas, que se repiten los datos, entonces eso no pasa nada, no los tomo en cuenta. Ya, entonces a la final, ¿cuántos datos tengo? Tengo las horas, tengo las ruedas y tengo los días. ¿Cuántos datos son ahí? 3 datos, ¿no es cierto? Horas, ruedas y días. Son 3 datos. Listo. Si yo ya les había explicado que si tengo 3 o más datos, es una regla de 3 compuesta. Mientras que si tengo 2 datos, únicamente es una regla de 3 simple. Fíjense aquí, yo cuántos datos tenía, por ejemplo, aquí tenía los litros y los minutos, nada más. Sí, tenía los litros y los minutos, 2 datos, por eso regla de 3 simple. Vamos acá arriba, ¿qué tengo ahora? Los kilómetros y las horas. ¿Tengo algo más? No, nada más, entonces igual regla de 3 simple, ¿ya? Listo. Entonces, como yo ya determino que son 3 datos, ¿sí? 3 o más datos es una regla de 3 compuesta. ¿Cómo empiezo haciendo? Primero lo que voy a hacer es colocar las etiquetas de los datos, ¿sí? Lo que está puesto en azul y lo que les acabo de subrayar. Esto de aquí es lo primerito que ustedes van a hacer. ¿Ya por qué? Porque a veces pasa de que ustedes, como aquí los datos no les van a dar en orden, puede ser de que ustedes lleguen a ubicar mal los datos si no ponen las etiquetas. Acá arriba, como únicamente eran 2 datos, pues no pasa nada. O sea, es difícil que se lleguen a equivocar porque ustedes están conscientes de qué columna representa cada cosa. Pero aquí, como ya son 3 o más columnas, 3, 4 columnas, entonces a veces se puede llegar a complicar y se puede llegar a uno a confundir al momento de colocar los datos. Entonces, por favor, colocar las etiquetas en la regla de 3 compuesta, al menos sería así obligatorio colocar las etiquetas. ¿Ya? Entonces coloco las etiquetas, en este caso horas, días y ruedas. Claro que ya en la prueba ustedes con que coloquen una H, una R y una D es más que suficiente, o sea, no necesitan nada más. Sí, o sea, solo ubiquen una referencia. Recuerden que cada segundo que ustedes pierdan ahí en cualquier tontería es fundamental porque les va a ayudar a no hacer una pregunta más. Entonces, ya, pues. Ya, una vez que coloco las etiquetas, ahí sí voy colocando los datos. Ahora sí, leemos otra vez el ejercicio y vamos ubicando los datos porque ya tengo las etiquetas. Entonces, en una primera lectura, ¿qué hice yo? Solo saqué las etiquetas. En una segunda lectura, ahí sí voy a ir ubicando los datos. Entonces, ahora sí, dice, si en una fábrica trabajando 8 horas, aquí está 8 horas, han fabricado 2.000 ruedas en 5 días, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Aquí es donde voy a colocar yo mi variable, sí, cuántos días es donde pongo la X. Tardaré en fabricar 3.000 ruedas si trabajo 10 horas diarias. Como pueden ver, los datos no están en orden. Por eso es necesario las etiquetas, porque no están en orden los datos en la segunda parte del ejercicio. ¿Sí? Una vez ubicados los datos del ejercicio, pues ahora sí lo que yo tengo que determinar es qué tipo de regla de 3 es para yo poder ir haciendo los cálculos de forma correcta. ¿Ya? Para eso, ¿qué vamos a hacer?
Cojo la columna donde está mi variable, sí, esta columna que es donde está la variable, la que les acabo de pintar es donde está la variable, y la voy a comparar con las otras dos columnas, es decir, con la columna de horas y con la columna de ruedas. Por si acaso, no se debe de comparar entre estas columnas de aquí, es decir, por ejemplo, entre horas y ruedas que ya tienen los datos completos, no voy a comparar. Solo se compara las columnas de la variable con las otras columnas donde donde ya tenga los datos completos, ¿sí? Eso para empezar. Ya, entonces la comparación, en este caso, pues ustedes pueden ir en el sentido de esto así, digamos, sentido días, horas, o también puede ir en el sentido contrario, de horas, días. No pasa nada, da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo y ya vamos a ver entonces de qué depende. En este caso va a depender de cómo ustedes lo entiendan mejor a la pregunta que ustedes se planteen. Ya. Listo, entonces la columna donde esté la variable yo siempre voy a asumir que esta columna de aquí es como que sube. Siempre ustedes asuman que la columna donde está la variable es como que esa de ahí está siempre subiendo. Esa siempre sube hacia arriba. La columna donde está la variable siempre sube. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es la comparación. Como les digo, la comparación puede ser aquí en el sentido de días, horas. ¿Cómo hago yo la comparación? Planteándome esta pregunta o una pregunta muy similar a la que ustedes tengan aquí. ¿Ya? La pregunta, bueno, más bien le voy a borrar esto de aquí porque esta solo está por el contexto de este ejercicio. Voy a poner una pregunta general. La pregunta general que ustedes se van a hacer es, si tengo más de X, tendré más o menos de Y. Esta pregunta de aquí es clave para que ustedes logren entender si la regla de 3 es directa o inversa, ¿sí? Esta pregunta que les acabo de anotar en café no es una pregunta fija, sí, quiero que eso entiendan bien. Esta pregunta en café no es una pregunta fija. Esta pregunta es variable y ¿de qué depende? Depende de cómo yo le adapte mejor al contexto de mi ejercicio, ¿sí? Es solamente una referencia, ¿ya? Para hacerme yo esta pregunta, únicamente voy a tomar en cuenta las etiquetas, solo las etiquetas. Aquí solo vamos a tomar en cuenta las etiquetas, nada más. No vamos a meter datos. Repito otra vez, para hacerse la pregunta en estas reglas de 3, no vamos a tomar en cuenta los datos, solo las etiquetas. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta los datos? Porque si yo tomo en cuenta los datos, se me va a hacer demasiado complicado yo dar una respuesta certera. Si yo digo aquí, si tengo más días y tengo 8 horas, si tengo 5 días, tengo 8 horas y 2000 ruedas, ahora sí, ¿cuántos días tendré? Si tengo 10 horas y 3000 ruedas, se torna muy complicado porque yo tengo muchos datos y ahora sí tengo 3 columnas. Ahora imagínense si tengo más columnas todavía, si tengo 4 columnas, que hay ejercicios que les ponen con 4 columnas. Se torna demasiado difícil llegar a entender la pregunta. Entonces, por lo tanto, repito, para hacerse esta pregunta de aquí que se les acaba de poner en café, solo vamos a tomar en cuenta las etiquetas, nada más. Ningún dato se va a tomar en cuenta. Olvídense ustedes de los datos por el momento, olvídense esto de aquí. No existe por el momento antes de determinar la regla de 3. ¿Ya? Listo, con eso en mente, entonces vamos a plantearnos la pregunta. Como les digo, la pregunta de ahí es variable y solo la vamos a adaptar al contexto del ejercicio. Ya, yo sí, ¿qué pasa si voy de horas a días? Por ejemplo, les pregunto, si yo trabajo más horas al día, ¿tendré que trabajar más o menos horas diarias? ¿Más o menos días? Bueno, tal vez ahí la pregunta es muy extraña, no se le llega a entender muy bien. Pero ahora si le planteo al revés, pues tal vez se puede llegar a entender mejor. Si yo trabajo más días, tendré que trabajar más o menos horas diarias para realizar el mismo trabajo. Ya, repito la pregunta. Si yo trabajo más días, ya, necesitaré trabajar más o menos horas diarias para poder cumplir la obra. Ya, esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Si trabajo más días, necesito trabajar más o menos diarias para completar el trabajo de la obra. Menos horas. Ujú. Menos horas. Sí, menos horas, correcto. Ya. Porque imagínense ustedes que tienen para presentar un deber 2 días y no han hecho nada de ese deber. ¿Ya? Entonces resulta que ustedes tienen 2 días, no han hecho nada del deber, el deber es larguísimo, tal vez tengan que pasarse 20 horas cada día realizando el deber para poder completarlo. Y supongamos que por otro lado, pues el profesor les dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 15 días más para que puedas realizar tu tarea.
Entonces, ¿qué resulta? Que es pues para yo poder realizar esa tarea, ahora que tengo que trabajar menos horas diarias, ¿no? Ya no trabajaré las 20, sino trabajaré tal vez 2, 3 horas diarias para poder completar la tarea. Ese análisis, ¿ustedes cómo lo consiguen? Mediante la pregunta. Si ustedes no se plantean bien la pregunta, no les va a dar nada, o sea, ustedes ni siquiera van a entender. Todo depende de cómo ustedes se adapten y entiendan la pregunta de mejor forma. Eso ya es personal, sí, o sea, yo le planteo tal vez, como les digo, si tengo, bueno, si trabajo más días, en este caso deberé de trabajar más o menos horas diarias, ese es mi forma de entender la pregunta, ya, así, de horas a días. Ahora, claro, otra persona puede plantearlo en el sentido inverso y también puede plantearlo de una mejor forma de la cual yo le planteé y puede llegar a ser entendible. Entonces, todo depende de cómo ustedes trabajen, eso es personal. Ya en este caso yo determino que la regla de 3 va para abajo, ¿no es cierto? Ya ustedes dijeron, si trabajo, bueno, si tengo más días o si trabajo más días, yo necesito trabajar menos horas diarias. Ya, por eso pongo ahí la flechita hacia abajo, la flechita hacia abajo es un menos. Ya, voy ahora con la otra columna, con la de días y ruedas. Ahora otra vez, claro, me planteo la pregunta, digamos que... ¿Manden? Sí, dígame. Ya, voy con con la pregunta. Entonces, supongamos que ahora igual hago la pregunta, bueno, en este sentido de acá. Asimismo, solo etiquetas. Ya, yo entendería la pregunta de la siguiente forma. Otra vez, igual, en base a la pregunta clave que les pongo aquí. Si yo fabrico, bueno, si yo tengo que fabricar más ruedas, necesitaré más o menos días para poder realizar ese trabajo. Si yo quiero fabricar más ruedas, necesito más o menos días para poder realizar ese trabajo. Más días. Ya, correcto. Más días. Si yo tengo que realizar o fabricar más ruedas, necesito más días. Sí, si yo fabrico más ruedas, necesito más tiempo, pues, para poder realizar mi trabajo, ¿no? Entonces, ya pues aquí le pongo la flechita hacia arriba. Más ruedas, más días. ¿Ya? Entonces, todo depende de cómo ustedes se contesten la pregunta. Sí, si yo tengo más ruedas, necesito más o menos días para realizar el trabajo. Ah, ok, necesito más días para realizar el trabajo. Entonces, lo pongo más acá arriba. Si alguien se plantea al revés, tal vez podría ser, si a mí me dan más días para realizar, o bueno, si yo tengo más días para realizar mi trabajo, puedo fabricar más o menos ruedas. Si yo tengo más días, puedo fabricar más o menos ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo más días, puedo fabricar más ruedas, ¿no es cierto? Entonces, igual, pongo el más ahí. Entonces, todo depende de cómo ustedes se planteen esa pregunta. Eso es clave, o sea, en las reglas de 3 compuestas, eso es clave. Y es lo más básico. Sí, si ustedes se plantean bien la pregunta y entienden bien su pregunta, todo es súper fácil. ¿Ya? Listo, entonces fíjense, ya resulta que ya hasta ahí es para mí lo más complicado. El resto sería solamente, fíjense lo siguiente. Yo como siempre, como les dije aquí, asuman que esta cantidad siempre sube. Si esta cantidad sube y esta baja, ¿qué tipo de regla de 3 es? Si la una cantidad sube y la otra baja. Inversa. Ya, correcto, es inversa la regla de 3, es inversa, ¿ya? Entonces, por eso yo le pongo una i en la parte superior, aquí, esa es inversa, ¿ya? Voy con la otra, digo, ok, si la una cantidad sube y la otra sube, ¿qué tipo de regla de 3 es? Directa. Ya, es directa, si ambas cantidades suben o ambas cantidades bajan, la regla de 3 es directa, ¿ya? Entonces, ya pues por eso le estoy poniendo ahí una D de directa. Ya, listo, entonces por eso aquí le estoy poniendo una D de directa, ya. Listo, abajo, ¿qué voy a hacer entonces? Para ya poder ahora sí realizar los cálculos finales. Lo que hago es solamente colocar en este caso la columna donde estaba la variable, sí que es la que estaba subrayada, le voy a colocar como si fuera una fracción. Imagínense que ustedes aquí le ponen una línea de fracción, entonces esto es una fracción. Le coloco entonces 5 sobre x igual. ¿Ya? Esa columna donde esté la variable siempre va igualita, no cambia absolutamente nada, se coloca así. 5 sobre x igual, 23 sobre x igual, 70 sobre x igual, lo que esté, o sea, tal cual, igualito, como esté, le van a poner ahí y le ponen el igual. Sí, eso quiero que esté clarísimo. La columna donde está la variable siempre va igualita, o sea, así tal cual como está aquí, 5 sobre x y igual. Ya, y le ponen todo esto de aquí. Eso es fijo siempre, ¿ya? Vamos con el siguiente. Ahora sí, lo que yo ponga acá, sí, ya depende de qué. Depende de que si yo aquí analicé que esta columna de aquí es inversa, entonces lo que voy a hacer es invertir las cantidades.
Si yo aquí le pongo como fracción normal, esto de aquí sería 8 sobre 10, pero como es inversa tengo que invertir la fracción, entonces ¿cómo sería? 10 sobre 8, invierto la fracción, ¿ya? Asimismo acá, pues por ejemplo, si yo determiné que la regla de 3 es directa, si es directa tengo que pasarle tal cual como está ahí arriba, lo voy a pasar acá abajo, es decir, sería 2000 sobre 3000, ¿ya? Sin embargo, lo único que aquí yo les recomiendo que ustedes simplifiquen son los ceros, nada más. No se metan a sacar mitades, terceras, cuartas, quintas, no hagan eso porque pueden llegar ustedes a equivocarse. Mientras menos mano ustedes metan al ejercicio, pues mejor, ¿ya? ¿Cómo simplifico? Un cero de arriba con un cero de abajo, un cero de arriba con un cero de abajo, un cero de arriba con un cero de abajo. Por lo tanto, solamente dejo 2 sobre 3. Sí, solo simplifiquen los ceros, nada más porque son súper fáciles de simplificar. Siempre es uno de arriba con uno de abajo. Ya. Listo, ya ahora si ustedes tienen esto de aquí, una vez que ustedes tienen esto de aquí, ya ustedes sabrán cómo deben de despejar esta parte de aquí. Ya eso ya es cuestión de cada uno de ustedes cómo despejen esa parte de ahí. Ya. Por ejemplo, tal vez hay gente que se le resulta más sencillo hacer lo siguiente, coger e invertir las cantidades. Voy a invertir las cantidades. Ya, esto ya es solo parte de la resolución. Como les digo, ya los métodos son distintos. Ya, si yo le doy la vuelta las fracciones del lado izquierdo, voy a darle las vueltas a las fracciones del lado derecho. Lo mismo que hay en el lado izquierdo se replica al lado derecho. ¿Ya? Sería entonces, si le doy la vuelta a ese de ahí, me quedaría como x sobre 5 igual. Al otro lado también tengo que invertir, sería 8 sobre 10 por 3 sobre 2. Fíjense que todas las cantidades yo he invertido. Esto es parte ya de la resolución del ejercicio. Puede ser que hagan así, puede ser que hagan de otra forma, no pasa nada. ¿Ya? Aquí voy a asumir, como se les ha dicho, que las cantidades que estén en la parte superior de las fracciones están multiplicando y las cantidades que estén en la parte inferior de las fracciones están dividiendo. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo el 5, perdón, tengo la X, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero despejar? La X es lo que yo quiero despejar. ¿Qué me está estorbando para dejarle solamente la X? Este sobre 5 de aquí. ¿Qué está haciendo ese 5? Como está abajo, está dividiendo. Eso quiere decir que el otro lado pasaría a multiplicar, quedándome X igual a 8 por 3 sobre 10 por 2. Y este 5 que estaba dividiendo, al otro lado pasaría a multiplicar. ¿Sí? Y ya, y ustedes meten eso en la calculadora y eso es lo que aquí les da como respuesta 6 días. ¿Sí? Entonces, eso. Del procedimiento de todo lo que hemos hecho. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces, repito el procedimiento, ¿ya? Para que les quede claro y, o sea, claro, ahorita como me extendí explicándoles si se hace largo, pero esto de aquí en menos de un minuto se hace. Ya, verán. Cogen una primera lectura, sacan los datos que tengan para saber si tienen 3, 2 o más datos. Ya, entonces en este caso yo leo que tengo las horas, las ruedas y los días. Ya digo, ok, tengo eso, lo ubico en la parte de abajo. Ya, voy a la parte de abajo, pago, ubico las etiquetas. Ubico las etiquetas. Una vez que ubiqué las etiquetas, ahora sí vuelvo a leer otra vez, pero ahora sí para ya ir ubicando los datos. Entonces, trabajando 8 horas diarias, tengo 2000 ruedas en 5 días. Ahora sí hice cuántos días, pongo aquí la X. Me demoraré en fabricar 3000 ruedas y demorándome 10 horas diarias. Listo. Una vez que yo ya tengo entonces ubicados los datos, ahora sí voy a hacer ya en este caso los análisis. Cojo la columna donde esté la variable, siempre es la que esté la variable y la voy a comparar con las otras dos columnas. En cualquiera de los sentidos, no importa, con tal de que yo le entienda mejor a la pregunta. Listo. Entonces, por ejemplo, yo voy a comparar la columna de días con la de horas. Esa primerita. Digo, ok, si tengo más días, entonces necesito trabajar más o menos horas diarias. A ver, si tengo más días, necesito trabajar más o menos horas diarias para poder realizar mi trabajo. Ok, si tengo más días, pues ya necesito trabajar menos horas diarias. Listo, pongo la flechita ahí, paso al siguiente. Si tengo más días, ¿puedo fabricar más o menos ruedas? Dígame la persona, ¿tiene alguna pregunta? Ya. Ok, voy con la siguiente. Digo, si tengo más días, entonces, ¿puedo fabricar más o menos ruedas?
¿no es cierto? Si tengo más días, puedo fabricar más o menos ruedas. En este caso digo, ok, puedo fabricar más ruedas, ¿no? Entonces ya, pues si tengo más días, fabrico más ruedas. Es lo que acabo de ubicar aquí. Listo. Además de eso, se les había dicho que la columna de aquí, la que esté la variable, esa siempre se asume que va hacia arriba. Siempre es un más esa de ahí. Y ya. Listo, ¿ahora qué hago? Entonces digo, ok, si esta de aquí sube y esta baja, ¿qué es? Regla de 3 inversa. Si esta sube y esta sube, entonces ambas suben, regla de 3 directa. Punto. Voy acá abajo y ya solamente voy a ubicar los datos. Entonces digo, sí, ok, ahora sí voy a ubicar los datos. Y digo, ok, la columna donde está la variable, esta siempre baja igualita, baja tal cual como está y le pongo un igual, ¿ya? Ahora, la columna, si es que determiné que es inversa, lo que voy a hacer es colocarla aquí, pero le voy a colocar invertida, le pongo al revés, ¿ya? Y si es que es directa como esta de aquí, pues le voy a colocar tal cual como está arriba, igualito. Lo único que puedo aquí llegar a simplificar son los ceros, nada más. Y de aquí despejo, entonces ya de aquí como ustedes despejen, ya depende de ustedes. En este caso yo despeje así y saco que x es igual a 6. Se dan cuenta, el procedimiento es rápido. Sí, es rápido, siempre y cuando ustedes sepan la metodología que hay que seguir y no se olviden de los pasos. ¿Ya? Entonces, preguntas que tengan hasta aquí, señores. Ya. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta. Ya el siguiente ejercicio les dice, vamos igual a seguir la misma metodología rápido aquí ya para resolver esto de aquí. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ok, a ver, tengo obreros, tengo metros cuadrados y tengo horas y tengo días. Ok, obreros, metros cuadrados, horas, días. ¿Cuántos días estaré para? Necesitan 10 obreros, trabajando horas diarias, metros cuadrados, y ya. Se repiten las mismas variables. Ok, entonces, ¿cuántas variables tengo? Cuento, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 4 variables tengo ya. Entonces, ok, ese fue mi primer paso. Entonces, lo que hago, ¿no es cierto? Con eso es ir a la parte de abajo y colocar las etiquetas. Obreros, metros cuadrados, horas y días. Acabo de ubicar mis etiquetas. ¿Ya? Una vez que ubico las etiquetas, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora sí voy a ubicar los datos. Entonces, ok, ahora sí leo, ahora sí bien el ejercicio, ¿no? Entonces ahora sí me dice, a ver, si 6 obreros, aquí está, si 6 obreros realizan 30 metros cuadrados de muro durante 6 horas, trabajando durante 9 días, ya dice cuántos días, dice, ok, cuántos días, ok, entonces pongo mi variable en la columna de los días. Ya, dice cuántos días necesitan 10 obreros, ¿dónde está la columna de obreros? Aquí está la columna de obreros, entonces pongo aquí cuántos días necesitan 10 obreros, trabajando 9 horas diarias, aquí está la columna de horas, pongo aquí 9 horas diarias para realizar 50 metros cuadrados de muro, ¿listo? Entonces, como ven, los datos se ponen de forma indistinta. Por eso la necesidad de las etiquetas. Listo, ya ubiqué los datos. Una vez que acabé de ubicar los datos, entonces ahora sí que hago, voy a buscar si la regla de 3 es directa o inversa con la comparación. Ya entonces, así mismo que les dije, comparen la columna donde está la variable con las otras columnas que ustedes tengan. Listo. Entonces, ya, por ejemplo, si yo tengo, bueno, ya empezando con la primera columna, con la de obreros y días, ¿no? Si yo tengo más obreros, me demoraré más o menos días en fabricar mi muro. ¿Qué dice? Menos días. Menos Menos, días. profe. Ya, si yo tengo más obreros, me demoro menos días, ¿no es cierto? Ya, entonces, a ver, para empezar, yo ya les dije la columna donde está la variable, asuman que esa de ahí siempre sube, esta columna de la variable siempre sube. Ya, entonces, ok, con la pregunta que me acabo de plantear, si yo tengo más obreros, me demoraré menos días, ¿correcto? Entonces pongo menos acá. Voy con la siguiente, entonces, a ver, veamos cómo plantean ustedes. A ver, a ver, señor Javier Alvarado. Ya. Usted va a hacer la comparación de días con metros cuadrados y señor de la Cruz Urgilés. Ya usted haría la comparación de la otra columna de días con horas. Ya. Entonces, a ver, señor Alvarado, ¿cómo le quedaría la pregunta? A ver, le escucho. Ya, ahí sería, si tengo más días, construiré más metros cuadrados. Perfecto. Si tengo más días, construiré más metros cuadrados. Muy bien. ¿Ya? Listo. Gracias, señor Alvarado. Siguiente, señor Urgilés. Días con horas, ¿verdad? Ajá, días con horas.
Si tengo más días, necesitaré menos horas. Ya, listo, muy bien. Si yo tengo más días, podré, bueno, en este caso, necesitaré más o menos horas para poder realizar mi trabajo. Entonces la respuesta es menos horas, como dijo el señor, menos horas. Listo. De ahí esto ya con la práctica prácticamente viene siendo ya algo que ustedes ya a veces ni necesitan la pregunta. Que por ejemplo, si yo veo que estoy haciendo la comparación de obreros con días, yo sé que si tengo más obreros me demoraré menos días, entonces ya directamente pongo el menos aquí. Yo sé que si tengo metros cuadrados, tengo que fabricar una pared de metros cuadrados, de ley si tengo más días, podré fabricar más metros cuadrados. Y si es que comparo horas con días, yo ya sé por los ejercicios anteriores que cuando comparo horas con días, de ley las horas van a ser menos. Entonces a veces ya empieza a hacer esto algo mecánico que ya ni siquiera requieren ustedes la pregunta. Todo está en que ustedes practiquen. Entonces ya tienen el análisis, que es la parte más difícil. Ahora sí, pues vamos solamente a ubicar. Como les dije, la columna donde está la variable la ubican igualito, igualito. 9 sobre x igual, eso siempre. ¿Ya? Ahora las otras columnas dependen. La columna de obreros determina x inversa, entonces tengo que invertir la fracción. No va a ser 6 sobre 10, sino al revés invertido, 10 sobre 6, ¿no es cierto? Voy con la columna de los metros cuadrados. Determina que es directa, ¿no es cierto? Entonces yo aquí lo voy a ubicar tal cual como está arriba, sería 30 sobre 50. O si quiero simplificar los ceros, solo eso, podría quitar un 0 de arriba con un 0 de abajo. Listo. Voy con la otra columna, sería con la columna en este caso de las horas. Determiné que es inversa de esa columna de las horas, ¿no es cierto? Entonces la fracción le doy la vuelta, no va a ser 6 sobre 9, sino 9 sobre 6. ¿Ya? Y resuelvo. Vamos a hacer acá otro método de resolución, aparte del que hicimos arriba. Como se les había mencionado, ustedes asuman que todo lo que está aquí en la parte superior está multiplicando y todo lo que está en la parte inferior es como que está dividiendo. Ya, con eso en mente, entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es esta x de aquí, ¿qué está haciendo? Abajo está dividiendo, al otro lado lo pasaría a multiplicar. 9 es igual a 10 por 3 por 9 sobre 6 por 5 por 6 y la x que estaba aquí dividiendo al otro lado lo voy a pasar a multiplicar, es decir, arriba, ¿ya? Ahora, yo quiero dejar solamente la x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está estorbando a mí para dejar solo x? Todo esto de aquí, todo ese bloque de ahí. Entonces, así mismo analizo, ¿no es cierto? Digo, ok, este 9 ya está al otro lado, solo lo acabo de copiar. Este 9 de aquí es el 9 de aquí que acabo de copiar abajo, ¿ya? Entonces, analizo, por ejemplo, ¿qué está haciendo este 6, 5 y 6 acá abajo? Está dividiendo porque está abajo en el denominador, es decir, al otro lado pasaría a multiplicar 6 por 5 por 6 sobre todo este bloque de aquí que está haciéndole a la x, le está multiplicando porque está en la parte de arriba. Eso quiere decir que al otro lado debería de pasar a dividir, es decir, a la parte inferior. Y todo esto ahora sí es igual a x. Listo, metan eso en la calculadora y de ahí les va a resultar que en este caso x es igual a 6. ¿Ya? Entonces es necesario todo, o sea, todo ustedes tienen que hacerlo y no se pueden quedar en ninguna parte. Ya si ustedes analizan bien, no se pueden quedar en el despeje haciendo y sacar mal el despeje. Por ejemplo, con chicos que hemos estado trabajando ya desde hace varios meses, siquiera un mes, 2 meses antes, ellos ya se les ha explicado a ustedes cómo despejar, entonces espero que al menos ustedes sepan bien cómo despejar porque yo ya les expliqué. Tal vez a los chicos nuevos serían los únicos que les podría aceptar que tengan dudas en los despejes o así, pero eso, o sea, esto es clave para que ustedes puedan sacar ya bien la respuesta. Entonces sería pues todo en cuanto a la regla de 3. ¿Ya? Preguntas que tengan hasta aquí, señores, por favor. Dígame. En este último ejercicio, siempre la X va a ir al final. O sea, ¿en qué parte? ¿En esto ya en la última parte de aquí? ¿O dónde? Sí, O sea, no siempre. O sea, porque, por ejemplo, verán, si usted llega a despejarle así, usted, como se les había dicho, por ejemplo, si yo tengo, digamos, ecuaciones así, 3x menos y igual a 5. Ya digamos que yo por algún motivo cualquiera personal, ya sea por estética, porque me parece más bonito dejar al otro lado, porque la ecuación lo requiere, yo puedo invertir la ecuación completa. Y al invertir la ecuación completa, yo le voy a dejar así 5 es igual a 3x menos y. Si se fija, tengo los mismos términos, no he cambiado absolutamente nada y lo único que hice fue invertir la fracción, cuando voy a invertir todos los términos a la vez.
Eso significa que si yo hago eso mismo acá arriba, entonces yo solamente puedo invertir todos los términos de la vez. X es igual a 9 por 6 por 5 por 6 sobre 10 por 3 y por 9. Le va a quedar lo mismo, solo acaba de invertir la X donde esté, digamos que es la de menos. Ya a mí, personalmente por estética, yo le dejo siempre la X en este lado de acá, en el lado izquierdo. Y cuando despejo, yo por ejemplo ya tengo eso en consideración, ya tengo en mente. Yo en mente yo ya sé que la X me queda aquí, que todos estos términos ya los voy ubicando acá. Entonces no hago, prácticamente yo no dejo así, le dejo directamente así. Pero en ambos casos es lo mismo, ¿no? No pasa nada como usted le deje, puede ser arriba o abajo, no importa. Lo que sí es necesario es que usted despeje bien, como le digo, si los términos de aquí están abajo, están dividiendo, si están arriba, están multiplicando y eso tenga pues, siempre en consideración para que pueda hacer un despeje correcto, ¿ya? Eso, sí, entonces, no sé si está respondida a su pregunta o tiene alguna otra pregunta tal vez. Ya. ¿Alguna otra pregunta, señores, hasta aquí? De los despejes, especialmente, que es donde hay gente que hace otras formas de despejes y despejen mal. Entonces, pregunten ya. Ya, seguro, señores. Ninguna pregunta hasta aquí, entonces. Que si me preguntan, los que se friegan son ustedes. Día del examen van a estar con un montón de dudas ahí. Ni de la ESPE y de la poli. No, perdón, de la central y de la poli. Este tema está full. Son full ejercicios de esto. La ESPE, más bien, no hay muchos de esto. Casi ninguno, de hecho. De eso de aquí. Entonces, pregunten ya. Díganme. No, señor Steven. Profe, disculpe, la Spoch, el examen sí es medio complicado o qué tal, no sabe. El de los spots, esa no es tan difícil. La verdad, el examen más difícil es el de la poli. El de la ESPE, perdón. No es el más difícil de todo el país, es ese. De todo el país me refiero. Es ese, porque toman cosas muy difíciles. O sea, ya vamos a ver cuando llegamos a hacerle el filtrado de la ESPE, que, o sea, de verdad son cosas demasiado complejas, demasiado particulares, que un curso, por ejemplo, cualquiera que ustedes les den, no se les podría llegar a dar tanto porque son cursos de materias diferentes. Estaban como decirles de materias tal vez de análisis de funciones, otra materia de álgebra, otra materia de, no sé, de trigonometría, otra materia así. O sea, son muy cosas demasiado específicas. Entonces, no, de esa, aparte de la ESPE, no hay ninguna otra universidad que sea tan complicada. Los de la SPOCH, no, pero la SPOCH, Poli, Central, UNACH, cualquiera de esos, son, no sé, lo que hemos visto. Lo que ustedes ven aquí prácticamente es lo mismo que están. O sea, si ustedes pueden esto, pueden el examen. No les voy a mentir. Si pueden esto, pueden el examen de cualquier universidad, menos de la ESPE. O sea, así siéndole sincero, pueden de cualquier universidad menos de la ESPE, porque los de la ESPE sí requieren una preparación adicional, que es la que igual les vamos a dar a ustedes, pues ya lo más pronto posible. Entonces, sí, ya. ¿Alguna otra pregunta, señores, hasta aquí? Sí, ya, listo. Entonces, respecto a la regla de tres, eso es todo lo que nosotros podemos ver. Sí, es todo lo que ustedes requieren y ya. Con eso pueden resolver cualquier ejercicio que se les plantee a ustedes más adelante. Continuando, para ya no quedarnos mucho tiempo, pues continuamos con el siguiente capítulo. Ya este era el capítulo 5, el de la regla de tres. Vamos con el capítulo 6 para poderle seguir igualando, ¿no? Entonces, vamos con la parte de trigonometría. Así mismo vamos a avanzar rápido, ¿ya? En la parte de trigonometría, pues bueno, aquí lo que nosotros vamos a estudiar principalmente es la figura que se conoce como el triángulo rectángulo. Y es más, les voy a hacer acá más grande.
Listo. Vamos nosotros a estudiar principalmente la figura del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene por característica básica que tiene un ángulo de 90 grados. Fijo, ese siempre. ¿Dónde está ese ángulo de 90 grados? Aquí es ese de ahí. Ese es el ángulo de 90 grados, ¿ya? Listo, entonces, este triángulo rectángulo, sí, siempre va a estar compuesto por catetos e hipotenusas. Entonces, ustedes tienen que aprender a identificar cuándo es un cateto, cuándo es una hipotenusa. Por ejemplo, voy a denotar cada uno de los lados como A, B y C. Los lados que estén adyacentes al ángulo de 90 grados, sí, los que estén adyacentes al ángulo de 90 grados, siempre van a ser los catetos. Por lo tanto, si ustedes pueden ver ahí, por lo tanto, A y B, sí, son catetos porque están adyacentes al ángulo de 90 grados, ¿ya? Y el lado que esté al frente del ángulo de 90 grados, sí, el lado que esté al frente del ángulo de 90 grados, ese de aquí resulta que va a ser C es igual, o bueno, C en este caso es la hipotenusa. Ya, entonces eso de ley ustedes tienen que saber diferenciar. ¿Cuándo es cateto? Cuando los lados son los adyacentes del ángulo de 90 grados. ¿Cuándo es hipotenusa? Pues cuando el lado esté al frente del ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos características básicas del triángulo rectángulo. Bueno, de cualquier triángulo, para empezar, esto sí, en cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos, sí, la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es 180 grados. Esto para cualquier triángulo en general puede ser el rectángulo, equilátero, isósceles o escaleno, ¿sí? La suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es 180 grados. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, los ángulos internos, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Puede ser este de aquí es alfa, este de aquí es beta, son ángulos internos y además tenemos como ángulo interno justamente ese de ahí, que ya sabemos que es 90, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué pasa? Pues particularmente para este triángulo de aquí, resulta que, bueno, como les digo, para cualquier triángulo la suma de los ángulos internos es 180. Pero ¿qué pasa aquí? Yo ya tengo siempre fijos 90 grados. ¿Cuántos grados más me sobran para llegar a los 180? Entonces, ustedes hacen el cálculo, pues les falta para llegar a 180 90 grados más. Por lo tanto, la suma de los ángulos alfa más beta les tiene que dar para este triángulo específico 90 grados. ¿Sí? Porque los otros 90 pues ya están consumidos en esta parte de aquí, que como les digo son 90 grados fijos. Y ahí sumarían 90 más 90, 180 grados. ¿Ya? Eso es una característica, bueno, hasta ahí, una de un triángulo general, la otra sí es del triángulo rectángulo específicamente. ¿Qué más? Eh, mm, mm, ¿Qué es? Sí, eso de ahí. Bueno, por el momento eso de ahí. Ya, esas serían las características que ustedes pueden encontrar en estos triángulos rectángulos. Ahora, claro, ¿cómo nosotros podemos resolver estos triángulos rectángulos? Ya, nosotros tenemos dos formas de resolver los triángulos rectángulos. Una es mediante lo que ustedes habrán visto alguna vez como teorema de Pitágoras. Ya. Y la otra forma de resolver es mediante las funciones de seno, coseno y tangente. Ya, esas son las formas de resolución o las formas de que ustedes pueden solventar los triángulos rectángulos. ¿De qué depende de que utilice cada uno? El teorema de Pitágoras ustedes van a utilizarla únicamente cuando ustedes requieran encontrar cuánto vale el lado de los triángulos rectángulos. Mientras que las funciones de seno, coseno y tangente ustedes deberán utilizar cuando ustedes requieran sacar cuánto valen los lados o cuando también requieran saber cuánto valen los ángulos internos de este tipo de triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces ya depende de cada, pues, de cada situación, el triángulo que ustedes, bueno, las fórmulas que ustedes utilicen. ¿Ya? Para el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a ver, para el teorema de Pitágoras, ¿ya? Para el teorema de Pitágoras, ustedes tienen una fórmula que está en los libros que les dice que es, les dice algo así. Tal vez fue la que ustedes vieron en el colegio. Les dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Ya que les dice el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Ya es la que les dice la fórmula y ahí está representada en la fórmula que está y que ustedes encontrarán en los libros. ¿Ya?
Claro que de aquí, eso si necesito la hipotenusa, aplicar esa fórmula. Y si necesito los catetos, pues tengo que despejar. Ya, sería así. Sin embargo, bueno, yo les doy una fórmula simplificada a esto que dice lo siguiente. Ya son dos fórmulas ya simplificadas para que ustedes utilicen. Ya, si yo detecto que lo que me falta es una hipotenusa, entonces puedo decir que la hipotenusa que me falta es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Si a mí me falta una hipotenusa, voy a aplicar esa fórmula de ahí, que es la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si detecto que lo que a mí me falta es un cateto, el cateto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de que de la hipotenusa al cuadrado menos del otro cateto que tenga al cuadrado. Esas son las dos fórmulas, entonces depende de qué ustedes identifiquen que les falta. Obviamente, si ustedes ven aquí, pues yo necesito tener dos datos, dos lados, ya sea los dos catetos o un cateto y una hipotenusa, ¿sí? Entonces requiero tener de dos cosas al menos, ¿no? Entonces, ya, eso es para que ustedes utilicen el teorema de Pitágoras. Por eso tienen que saber determinar bien cuándo son catetos, cuándo son hipotenusas. ¿Ya? Listo, eso es en cuanto al teorema de Pitágoras. ¿Qué más? La otra, la de las funciones que les dije de seno, coseno y tangente. Vamos a ver cómo aplicar cada una de ellas. ¿Ya? Esto sí se aplica siempre y cuando nosotros estemos analizando un triángulo rectángulo. Siempre y cuando yo esté analizando un triángulo rectángulo, puedo decir lo siguiente, que el seno de un ángulo θ es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Ya. Siempre que yo analice triángulos rectángulos, para mí la función seno va a ser buscar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La función coseno del ángulo θ va a ser igual a determinar yo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente la función tangente del ángulo θ es igual a que yo busque el cateto opuesto, ¿sí? Sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Listo, entonces yo me tengo que acordar que cuando voy a resolver triángulos rectángulos, si solo para triángulos rectángulos, las funciones seno, coseno y tangente me pueden ayudar, pero yo tengo que saber que el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el opuesto sobre el adyacente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, claro, ¿no es cierto? Aquí me dice cateto opuesto, hipotenusa, adyacente, pero ¿y cuáles son esos, no? O sea, ¿y cómo yo sé cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y tal? ¿Ya? Vamos a ver justamente eso. ¿Ya? Alfa y beta. Entonces, ¿yo cómo analizo, cómo sé cuál es el opuesto, cuál es la hipotenusa? ¿Ya? Todo depende del ángulo sobre el cual yo esté haciendo mi análisis. ¿Sí? Aquí vamos a hacer el análisis respecto al ángulo alfa y aquí vamos a hacer el análisis respecto al ángulo beta. Entonces, todas esas medidas que les acabo de decir ahí dependen respecto a qué ángulo yo esté analizando. Entonces, vamos a coger esta figura de la parte superior, vamos a copiar y vamos a pegar acá abajo. ¿Ya? Listo. Entonces, como les dije, las funciones seno, coseno y tangente dependen de dónde yo esté analizando, respecto a qué ángulo yo esté analizando. Aquí vamos a hacer el análisis respecto primero al ángulo alfa. En el triángulo que tengo arriba, ¿dónde está alfa? Justamente aquí está alfa, ¿no es cierto? Entonces, respecto a ese ángulo alfa, yo voy a hacer el análisis. Ok, entonces para la función seno me dice, mira, es el cateto opuesto. Respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está al frente, ¿no es cierto? Entonces sería A. ¿Ese cuánto vale ese cateto opuesto? Yo puse ahí que vale A. Ahora me dice, esto es dividido para la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí. ¿Cuál es la hipotenusa? Ya vemos que aquí es la C, ¿no es cierto? Es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Sería para mí la C. Listo. Voy con la función coseno, asimismo todo respecto al ángulo alfa. Voy aquí, aquí está mi ángulo alfa. Respecto a mi ángulo alfa, ¿qué me dice? Mira, busca el cateto adyacente. Entonces aquí, ok, debo ver, aquí está el ángulo alfa, el cateto adyacente es el que está al lado, es decir, la B. Entonces para mí mi cateto adyacente vale B. Y todo esto sobre la hipotenusa sigue siendo la C. La hipotenusa es así, nunca cambia, seguirá siendo la C. ¿Ya?
Vamos con la tangente. La tangente ahora, ¿qué me dice? Dice igual, respecto al ángulo alfa, dice, ok, busca la tangente, que es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está al frente, es decir, la A, sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente respecto al ángulo alfa? Es la B. Entonces aquí le pongo A sobre B. Y listo, ya es todo lo que ustedes tienen que hacer y con eso ya pueden sacar ya los lados y ángulos que ustedes les lleguen a faltar en la figura. ¿Ya? Eso, claro, ahorita respecto al ángulo alfa. Vamos a ver igual respecto al ángulo beta, pero eso me van a decir ustedes para ver cómo están entendiendo. ¿Ya? A ver, señorita Tania Llanes. Respecto al ángulo beta. ¿Ya? Ahí tiene usted la figura, ¿no es cierto? Ahí está la figura, busque dónde está el ángulo beta. Y respecto al ángulo beta, ¿cómo es? O sea, quiero fabricar la función de seno, ¿ya? Entonces usted le está diciendo la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto respecto al ángulo beta? Voy a repetir de nuevo, profe. Ya, a ver, le decía que usted ahora, ¿no es cierto?, tiene que hacer lo mismo que hice aquí para alfa, ahora le estoy pidiendo que haga para beta. Ya, para beta, entonces aquí empezamos con la función seno. La función seno usted le dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cuando lo hicimos respecto a alfa, ¿no es cierto?, respecto a alfa que está aquí, el cateto opuesto es el que está al frente, es decir, la A, y la hipotenusa, bueno, en este caso nunca cambia, sigue siendo la C. Ya, pero esto es respecto a alfa. Ahora yo a usted le estoy pidiendo respecto a beta, así mismo. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa? Sí, dígame. Se me cansó la mano. A ver, señorita Tania, ¿sabe cómo realizar? ¿O qué le falta para explicarlo? No, ¿puedes explicar de nuevo el ejercicio? Perdón. A ver, lo que les decía, verán, a ver, usted necesita construir la función seno, ya para los triángulos rectángulos. Yo necesito construir la función seno. La función seno usted va a construir en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya, pero ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es la hipotenusa? Depende de qué es. Depende del ángulo que yo esté analizando. Yo aquí voy a analizar primero respecto al ángulo alfa, que es lo que yo ya hice. Respecto al ángulo alfa, mi cateto opuesto es el que está al frente, es la A. Y la hipotenusa en este caso viene siendo la C. Y ahora yo le pido a usted respecto a beta que haga exactamente el mismo análisis. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa respecto ahora a qué ángulo? Al ángulo beta, que es ese que le acabo de subrayar ahí. A ver, señorita, a ver, Camila Reyes, dígame. En beta sería el cateto opuesto B sobre la hipotenusa que sería C. Ya, correcto. Entonces, respecto al ángulo beta, sí, respecto al ángulo beta, yo veo cuál es el cateto opuesto, es el que está al frente, sería la B. Y la hipotenusa se sigue manteniendo, sería la C. Ya. El siguiente, a ver, señorita Carla, ¿cómo es? Carla Barcia. Ya. Ahora, si quisiera construir el coseno, ¿cómo le quedaría? A sobre C. Ya, correcto. A ver, respecto al ángulo beta, ¿no es cierto? El cateto adyacente, que es el que se construye con la función coseno, es la A. Y la hipotenusa sí mismo se sigue manteniendo y va a ser la C. Correcto, muy bien, señorita Carla. A ver,
Evelyn, a ver. A ver, ya Camila, dígame ya la otra. Para la tangente sería B sobre A. Ya. Sí, B sobre A. Ya. A ver, para la tangente respecto al ángulo beta, ¿no es cierto? El cateto opuesto es la B, exactamente, y el cateto adyacente sería la A. Muy bien, entonces sería B sobre A. Entonces, eso es todo lo que ustedes necesitan saber, ¿sí? El análisis se hace respecto al ángulo que yo esté analizando. Sí, respecto a ese ángulo yo podré determinar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, y bueno, la hipotenusa siempre se mantiene y sigue siendo la misma. Ya, entonces eso, ya es lo que ustedes necesitan saber hasta aquí. Preguntas que tengan, por favor, de esta parte. Ya, ¿qué no se entendió? ¿Alguna duda que tengan? Avísenme y para poderles explicar nuevamente. Ya. Ya, ok. Entonces, si no hay más preguntas hasta ahí, déjenme revisar. Ya. Ok, ya verá. Entonces, a ver. Ya, lo que me faltaría justamente es ver esta parte de aquí. Ya, los tipos de ángulos. Ya, ustedes tienen distintos tipos de ángulos. Así mismo puede ser que a veces se les llegue a preguntar esto. O a veces el ejercicio como que mete algo con relación a esto de aquí. Para que ustedes ya suponen que tienen que sobreentender cuánto vale cada uno de esos ángulos. Ya. Por ejemplo, a ver, cuando yo tengo un ángulo recto, sí, que es el primerito que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? El ángulo recto, ya ahí está incluso puesta este cuadradito que se les dijo. Entonces, cuando es un ángulo recto, el ángulo en este caso vale 90 grados, ¿ya? Si el ángulo es obtuso, sí, significa que este ángulo vale más que 90 grados, ya es mayor que 90 grados. Si un ángulo es agudo, entonces significa que el ángulo vale menos que 90 grados, es menor que 90 grados. Si el ángulo es llano, sí, si el ángulo es llano, es en este caso un ángulo de 180 grados. Ya sea, ustedes como pueden ver aquí es como una línea. O sea, imagínense que yo hago una línea así y digo, ok, el ángulo desde aquí hasta acá, ¿cuánto vale? O sea, es una línea prácticamente. Entonces, ese ángulo que es de una línea, ya que se mediría desde aquí hasta acá, pues bueno, ya ese ángulo de ahí vale 180 grados y se le llama ángulo llano. Ya eso tener en consideración porque, por ejemplo, en las pruebas de la poli está bastante este de aquí, ¿sí? Tener eso en cuenta, esto en la poli está más que en la ESPE y en la central, están estos de los tipos de ángulos. Ya, el ángulo nulo es cuando el ángulo vale 0 grados únicamente, no hay nada, o sea, no hay ningún grado. Y el ángulo completo es cuando yo cojo y hago el recorrido completo, así como acabo de hacer ahorita. Cojo desde aquí, pum, 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 hice el recorrido completo, eso se llama ángulo completo, 360 grados. Ya, ángulos complementarios es cuando la suma de los ángulos tiene que darme alfa más beta 90 grados. Es decir, por ejemplo, en el triángulo en el rectángulo que acabamos de analizar, justamente pasaba esto, que alfa más beta son 90 grados. Entonces, si, por ejemplo, alguien les pregunta ya, en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos alfa más beta ¿es ángulo complementario o suplementario? Entonces, bueno, claro, ustedes dicen, es complementario porque la suma de esos ángulos, ¿cuánto tiene que dar? 90 grados, ¿ya? Y son ángulos suplementarios cuando la suma se hizo de dos ángulos, o a veces también pueden ser más ángulos, si no solo dos, ¿sabes? Pueden ser tres, cuatro ángulos, ¿ya? Cuando la suma de estos ángulos de aquí les tiene que dar como resultado ahora 180 grados, ¿ya?
Eso es todo. Ángulos complementarios sería, ¿no es cierto? En este caso suman 90 grados y ángulos suplementarios miden 180 grados. Como les digo, esta partecita justo esto de aquí está más presente en la prueba de la Politécnica Nacional. Ya, entonces ahí les dejo, si quieren copiar, sacar una captura. Ahí les dejo un ratito ya. Se entran en el grupo de ciencias humanas y sociales, o sea, todas las carreras administrativas, es decir, comercio exterior, no sé, todas las administrativas, y esta que me acabas de decir que también es una administrativa, entra dentro del grupo B, que es el de ciencias humanas y administrativas. Ya, ese es uno. Y el otro grupo es el de ciencias exactas o ciencias de la ingeniería, algo así que se llama. Ya, esas ahí entran todas las ingenierías, todas las que tú te sepas, todas entran. Ya, listo, a ver. Entonces, vamos a realizar ejercicios de esta parte, ¿ya? Ya, modificación, aquí está. Ya listo, entonces, a ver. Ustedes tienen el siguiente triángulo, digamos, tengo así, así, así. Y yo les digo que este lado de aquí vale 3, este de aquí vale 4. ¿Qué más? Les digo que este ángulo de aquí vale 25. Listo. Ya. Entonces, aquí, bueno, para este triángulo de aquí se les pide sacar cuánto vale el ángulo alfa y cuánto vale el lado X. Es más, le voy a borrar esto de aquí. Sí. Ahora espera un rato, ya. Sí, sí, dejémoslo ahí. Ya ahí como está el triángulo de ya les podemos sacar esto. Entonces aquí se les está pidiendo sacar cuánto vale X y cuánto vale alfa. Ya, entonces ahí copian el triángulo y empezamos a resolver.
Ok, ya, entonces, a ver, ya, entonces vamos a resolver el triángulo, ya. Dado que tengo aquí ya dos lados, ¿no es cierto?, de este triángulo rectángulo, entonces, por ejemplo, yo podría utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ya les había dicho cuáles son las fórmulas, son las que ustedes tienen aquí arriba, ¿ya? Listo. Una vez que ya, bueno, sé que sé que puedo utilizar el teorema de Pitágoras, entonces lo que me quedaría aquí es determinar si lo que a mí me falta, que es esa x de ahí, es un cateto o es una hipotenusa. Entonces, a ver. A ver, señor Justin Echeverría, lo que le falta ahí en la x, ¿es un cateto o es una hipotenusa? Señor Justin Echeverría. ¿Se me escucha, Lice? Sí, sí, ahí sí. Así es de un cateto. Ya, muy bien, es un cateto. Ajá, como es del adyacente, está adyacente al ángulo de 90 grados, pues es un cateto, muy bien, ya. Listo, entonces ya si ustedes identifican eso, ya eso es bastante, porque de ahí únicamente la fórmula es del cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, en este caso mi hipotenusa sería este 4 de aquí, 4 al cuadrado menos el otro cateto 3 al cuadrado. Hago esta operación, 4 al cuadrado son 16 menos 9, ¿no es cierto? Sería la raíz cuadrada de 16 menos 9. Y eso me da como resultado 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, ¿no? Raíz cuadrada de 7. Ya, si mal no estoy. Sí, sí, digo, Camila. O sea, ya tengo el resultado. ¿Cuánto le da a ver de esto de aquí? O sea, En lado sale, ¿en cuál? ¿En el en alfa? lado sería 2.64 y en ángulo serían 65 grados. Y el ángulo vale 65 grados. Ya. A ver, las respuestas de estas de aquí, a menos que sea de la parte de planteamiento de ecuaciones, vamos a tratar de dejarle en o sea, en fracciones o en raíces, ¿ya? Claro, usted me dice 2.64, la raíz de 7 es 2.64. Entonces, de preferencia, dejémosle solamente como raíz de 7 para estas operaciones, ¿ya? Y asimismo, bueno, el ángulo este estaría bien, ¿ya? Pero de ahí los resultados traten ustedes de dejarles en raíces o en fracciones. Ya obviamente si yo tengo una fracción, por ejemplo, digamos que les da como resultado 20 sobre 6, las fracciones ustedes tienen que simplificar. No se olviden que toda fracción tiene que ser simplificada. Mitad aquí, una mitad de 6 3 y mitad de 10, de 20 10, ¿ya? Entonces traten de dejar los resultados así, en fracciones y en raíces, a menos que sea del planteamiento de ecuaciones, que es lo que vimos hace rato, solo ahí, dejen ustedes ahí sí en decimales, si les da 2.48, pues déjenlo así, porque ahí sí no van a encontrar las respuestas así. En los otros casos, sus respuestas que ustedes dan, las respuestas ustedes encuentran así en las pruebas, por ejemplo, de la ESPE, de la Poli, de la Central y de la UNACH, son las respuestas en la mayoría de casos así, con fracciones y con raíces. Por eso es que yo evito este tema de los decimales, justamente por eso. Aparte que pierden a veces presión a los datos y tal, pero ya, eso nomás, como observación. De ahí, bueno, el alfa, pues está muy bien, ¿no es cierto? Porque el ángulo alfa ustedes lo van a obtener de cómo. Ya les dije que la suma entre los dos ángulos internos, es decir, alfa, ¿no es cierto? Sería alfa más 25 entre esos dos ángulos tiene que ser una suma de 90 grados, ¿no es cierto? Entre estos dos ángulos que acabo de subrayar, tiene que sumar ambos 90 grados de espejo alfa. Alfa es igual a 90 menos 25, que les da como resultado 65 grados, que es lo que me dijo su compañera. Y ahí estaría correcto. ¿Ya? Listo. Eso sería todo en cuanto a este ejercicio. ¿Preguntas que tengan hasta aquí, señores?
Ya, listo, vamos con otro ejercicio entonces. A ver. 2, a ver. Ya. Tienen esos datos de ahí, de igual forma se les pide sacar cuánto vale en este caso alfa, cuánto vale x y cuánto vale y. Cuánto vale x y cuánto vale y. Listo, vamos a hacer entonces, a ver, verán, en este triángulo de aquí, bueno, claro, a ver, si yo quiero empezar sacando por Pitágoras, pues se van a topar con el problema de que resulta que yo solo tengo un lado, que vale 6. El resto de lados no tengo, por lo tanto no puedo aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras. Acá arriba, ¿por qué utilizamos Pitágoras? Porque yo tenía dos lados, tenía el 3 y tenía el 4. Tenía un cateto y una hipotenusa, acá solo tendría ese 6 que vendría siendo un cateto, entonces por eso no puedo utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Si no puedo utilizar esa, me voy por el otro lado, que sería en este caso utilizar las funciones de seno, coseno y tangente. ¿Ya? Siendo así, pues por ejemplo, a ver, bueno, vamos haciendo el análisis con todas. Si yo quiero hacer el seno, bueno, voy a aplicar la función seno, ¿seno de qué? O seno respecto a qué. Voy a utilizar la función seno respecto al ángulo que ya me da el ejercicio. ¿Cuál es el ángulo que a mí ya me está dando el ejercicio? El ángulo de 40. Ese es dato, ¿no es cierto? Entonces yo voy a utilizar seno en este caso de 40 grados, porque ese es mi dato. Seno de 40 es igual. ¿Ya? ¿Es igual a qué? Es igual, en este caso, a el cateto opuesto. Ya sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Respecto al ángulo de 40, ¿cuál es el cateto opuesto? El 6. Sobre la hipotenusa, que en este caso es la y. Listo. Entonces aquí está. Repito, voy a utilizar las funciones trigonométricas dado a que las funciones de seno, coseno, dado a que el teorema de Pitágoras no lo puedo aplicar porque para ello requiero yo tener al menos dos datos de los lados, cosa que no tengo porque solamente tengo un lado. Entonces voy a utilizar las funciones de seno, coseno y tangente. Voy a utilizar para empezar la función seno analizando con el ángulo que ya me está dando el ejercicio, que en este caso son los 40 grados. Si aplico la función seno de 40, resulta que el seno, por las propiedades que ya vimos en la parte superior, ¿no es cierto?, me dice es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a la parte de acá abajo y eso es lo que busco. Cateto opuesto respecto al ángulo de 40, el 6. Y la hipotenusa respecto al ángulo de 40, que es la y. Como aquí únicamente yo tengo una variable en toda esta ecuación de ahí, que es la y, entonces voy a despejar la y. Esta y acá abajo, como está en el denominador, ¿qué hago? Está, en este caso, dividiendo. Al otro lado pasaría a multiplicar. Les quedaría y por el seno de 40 igual a 6. Ahora igual, como quiero despejar la y, ¿qué pasa? ¿Qué me está estorbando ahora para despejarla y dejarle solo la y? Ese seno de ahí. ¿Qué está haciendo todo esto a la y? Le está multiplicando. Al otro lado pasaría a dividir. Y es igual a 6 sobre el seno de 40 grados. Listo. Eso ustedes metan en su calculadora y vean cuánto les da. ¿Ya? 9.33. A ver, sería 6 sobre el seno de 40, 9.33. Sí, correcto. Ya, muy bien. Esto le da 9.33. Listo. ¿Ya? Aquí igual vamos a asumir que estamos utilizando unidades. No voy a poner aquí que esto está en pies, sí, en pies, y esto de aquí, pues, este lado también estaría en pies. Ya son unidades, ¿no? Son unidades. Así como ustedes miden metros, pues no solo hay la unidad de metros. Si hablamos de unidades longitudinales, tenemos metros, tenemos, que es la del sistema internacional, tenemos los pies, tenemos las pulgadas, las yardas, las millas, etcétera. Hay muchas más, ¿ya? Entonces, bueno, manejando con unidades, pues en este caso sería que y vale 9.33 pies, ¿ya? Vamos ahora, bueno, aplicamos las otras funciones. Voy a aplicar la función del coseno, por ejemplo, asimismo coseno respecto al ángulo de 40. ¿Qué es? Coseno, aquí está el ángulo de 40, es cateto adyacente, que sería la x, sobre la hipotenusa, que sería la y. Ya, ahora, ¿qué pasa ahí? Pues resulta que yo tengo dos variables. Tengo la x y tengo la y en esta misma ecuación. Ya, como yo tengo una ecuación con dos incógnitas, resulta que yo no puedo utilizar esta. Esta de aquí no se puede utilizar porque tiene dos incógnitas, porque tengo dos incógnitas y yo no puedo resolver una ecuación con dos incógnitas. Entonces, esa de ahí no me sirve. Voy a buscar otra relación. Ya, la otra relación que nos faltaría ver es la tangente. La tangente asimismo de qué? Del ángulo de 40 grados. Ahora, asimismo, la tangente que era el cateto opuesto sobre
el adyacente. Entonces aquí está el ángulo de 40, el cateto opuesto es el 6 y el adyacente sería la X. Cateto opuesto, que es el 6, sobre el cateto adyacente respecto al ángulo de 40, que es la X. ¿Ya? Asimismo, aquí ¿qué hago? Despejo, ¿no es cierto? Despejo, entonces aquí ¿qué me va a quedar? Despejo la X es igual a 6 sobre la tangente de 40, que es muy similar a lo que hicimos arriba. ¿Y esto cuánto les da como resultado? ¿Ya cuánto les da esto como resultado, señores? 7.15. Ya, correcto. Sería 7.15 y las unidades no me olvido. Yo sé que esto de aquí está en pies. ¿Ya? Listo, esas son las cantidades que ustedes deberían de ir sacando. Y finalmente, ¿qué me falta sacar? Me falta sacar el alfa, ¿no es cierto? Me falta sacar el alfa, así como hizo su compañera, pues ya tengo 40 grados. ¿Cuántos me faltan para llegar a 90? ¿No es cierto? 90 menos 40, pues me daría que son 50 grados. Listo. Eso, entonces ya está completo, ya he sacado alfa, X y Y. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, señores? Sí, señora, lo entendí. Ya que parte no la entendí. Todo. O sea, a la hora de que nos mandó a ver lo que era el seno de 40 y me salió otro resultado. Ya. Ok, señorita, no, señor Estefano Pillajo. Listen, yo le calculé con el coseno, igual me salió lo mismo. No sé si está mal o si vale hacerlo. Con el coseno. ¿Coseno de Me cuánto puso? quedo coseno de 40 por el 9.3 porque ya habíamos calculado arriba la Y. Ya, ok, verá. O sea, sí, sí se podría, claro, le va a dar un resultado similar. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no utilizo ese dato de ahí? No lo utilizo porque, ¿qué pasa si usted se equivocó en sacar la Y? Ya, si usted se equivocó en sacar la Y, se va a equivocar en sacarle la X también y va a tener dos resultados erróneos. De ser posible, usted trate de trabajar únicamente con los datos del ejercicio. Sí, de ser posible. Y como ve aquí en este caso, es posible porque no utilicé yo otro dato más, como usted me dice, claro, con este de aquí, pues sí, ¿no es cierto? Porque aquí yo puedo reemplazar aquí en vez de Y ponerle 9.33 y le despejo y X me va a dar, bueno, un resultado cercano a 7.15, tal vez usted le dio 7.13 o 7.17 o algo por el estilo, ¿ya? O algún resultado similar a este. ¿Está bien? Sí, sí está bien, pero como le digo, de recomendación, trate de trabajar con los datos del ejercicio justamente para que si usted se equivoca arriba, pues no acarree ese error hasta el resultado final, ¿ya? Eso sería, señor Estefan. De ahí, señorita Salomé, que usted me dijo, ya verán. A ver, aquí en el despeje de la función seno, sí, estaría en esta parte de aquí donde usted me dejó su pregunta. Como le dije, al igual que en la regla de 3, usted asuma que todo lo que esté acá arriba está multiplicando y todo lo que esté en los denominadores de las fracciones están dividiendo. Siendo así, ¿no es cierto? Si yo cojo esta y y la paso acá, ¿no es cierto? Esta y está dividiendo, sube a multiplicar, es lo que me pasó aquí. Y ahora este seno de 40, ¿no es cierto? Está multiplicándole a la y. Recuerde que usted lo que quiere despejar es su variable, en este caso la y. Entonces, si quiere despejarle la y que está haciendo el seno de 40, multiplicando al otro lado va a pasar a dividir y le debería de quedar esto. ¿Ya? No sé si eso fue lo que usted metió en la calculadora o qué pasó ahí. Cuéntame. Señorita Salomé Ponce. Me delicen. Ya, o sea, ¿sí ya le salió el resultado o qué pasó ahí? ¿O qué parte más no entiendo? Un ratito ya le estoy verificando otra vez. Ya, revísele, ya me dice. Sí, le he puesto mano, le puse 6 y salió otro resultado, pero ya me salió. Ya, correcto, listo. Entonces, igual lo mismo que lo mismo usted replica en este caso con la tangente y ya le va a dar el resultado. Ya. Eso sería entonces en las funciones de seno coseno, ya sería eso de ahí. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta aquí, señores?
Ya, hagamos un último ejercicio, ya, y ahí acabaremos la clase. Ya. Listo, entonces ustedes tienen ese triángulo de ahí del ejercicio 3. Como pueden ver ustedes de ahí, pues están dando cuánto vale el 3, el 2, y de ahí me están pidiendo cuánto vale alfa, beta y c. Entonces, lo que me pregunta el ejercicio es cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale c. Esas serían las preguntas del ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a realizar. Como yo tengo dos datos y como yo veo que tengo dos datos de dos lados, pues, ¿no es cierto? Aquí resulta que yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Para empezar, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Qué tengo? ¿Qué datos tengo? ¿Qué me está dando? ¿No es cierto? Si aquí está el ángulo de 90, tengo este 3 y tengo este 2. ¿Qué es el 3 y el 2? Pues ya ustedes sabrán que estos dos de aquí son catetos. ¿Qué es lo que me está faltando aquí? Me está faltando la hipotenusa. Aplico la fórmula de la hipotenusa que ya les escribí arriba. La hipotenusa es igual a los catetos, ¿no es cierto? A la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Entonces, este 3 elevado al cuadrado, este 2 elevado al cuadrado, y es lo que tengo aquí. Hago esta operación, 3 al cuadrado son 9 y 2 al cuadrado son 4. 9 más 4 sería la raíz de 13. Dejo hasta ahí el resultado. Así como les dije, vamos a dejar todo en forma de raíces y de fracciones. Ya tengo entonces que C es igual a todo eso de ahí. Ya tengo cuánto vale C. Listo. Ya. Continuemos con lo siguiente. Claro, ahora me piden sacar cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Es lo que me falta. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy entonces a coger, bueno, digamos, vamos a sacar cuánto vale alfa. ¿Ya? Si yo voy a coger para sacar cuánto vale alfa, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Qué datos yo ya tengo del ejercicio? ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Me está dando este dato del 3, ¿no es cierto? Y me está dando este dato de aquí del 2, ¿ya? Entonces, respecto al ángulo alfa, ¿qué cosas nomás tengo con ese 3 y con ese 2? ¿Qué tengo? Hipotenusas, catetos, ¿qué serían esos de ahí? A ver. Catetos. Los dos son catetos. Y respecto a alfa, ¿qué es el 3? ¿Qué tipo de cateto es? Ya, a ver, exacto. Respecto a alfa, ¿no es cierto? El 3 es el cateto opuesto, está al frente, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo el cateto opuesto. Y respecto a alfa, el 2, ¿qué sería entonces? Cateto adyacente. Ya, el adyacente, perfecto. Entonces, ¿qué función trigonométrica involucra el cateto opuesto y el adyacente? Que involucre las dos. Aquí está. La tangente. La tangente, perfecto. Entonces, la tangente es la función que yo debería de utilizar. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Igual acá arriba debían haber hecho un análisis similar, solo que hicimos con todas para que ustedes vean por qué no se pueden utilizar. Pero el análisis es ese. Ya, entonces yo como veo que tengo esos datos, entonces, ¿qué digo? La tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es 3, sobre el adyacente, que es 2. ¿Ya? Y de aquí me queda despejar alfa. ¿Cómo despejo alfa? Alfa ustedes van a despejar con las funciones de arco, bueno, en este caso arco tangente o tangente a la menos 1. Ya, es decir, es como que esto de aquí lo cojo y lo transporto al otro lado. Y ahí como lo transporto me va a quedar alfa es igual al arco tangente, ¿sí? De 3 sobre 2, o lo que es exactamente igual a poner a tangente a la menos 1 de 3 sobre 2. ¿Cómo ponen eso ustedes en su calculadora? Tendrán cuidado que no es lo mismo que poner tangente, ¿sí? O sea, nada, no es lo mismo. Ahí arriba, justo arriba del botón de tangente, ustedes tienen un botoncito amarillo que dice tan menos 1. Entonces ahí ustedes aplastan Shift tan y ahí se les aplasta eso. Entonces ahí pongan eso y díganme cuánto les dan. A ver si están metiendo bien esos datos. 56.31. Ya, correcto. 56 ¿cuánto más se dijo? 31. Ya, 56.31 grados. Ya. Un ángel era 56.30. Sí, es que debe estar redondeado del señor. No hay problema, es que a ver. Tangente, a ver, déjame la tangente era menos 1. 3 sobre 2. Ya. Mira, lo que pasa es que el señor Alvarado le da 56,309. Ya está ahí, ya.
Entonces, ustedes lo que tienen que también ya aprender es a redondear las cantidades. Ya, si yo quiero dejarle solo con 2 cifras decimales, lo que yo voy a hacer es colocar 56,3 y voy a ver qué pasa con este número de aquí. No es que lo corcho al número y ya, tengo que analizar la siguiente cantidad, que es esta de aquí, tengo que analizar qué va a pasar con esa de ahí. Si es que este número de aquí es mayor o igual que 5, es decir, 5, 6, 7, 8, 9, yo a este número de acá lo subo al inmediato superior, es decir, le sumo 1, me quedaría 56.31. Claro, como eso ya les expliqué, creo que al señor antes, por eso es que él me dice eso, ¿ya? Caso contrario, que supongamos que yo tuviera 56,304, por ejemplo, si esta cantidad de aquí, asimismo, la tercera cantidad de esta de aquí, que es la que quiero eliminar, es menor que 5, es decir, 4, 3, 2, 1, 0. Sí, si es menor que 5, 4, 3, 2, 1, 0, resulta que yo este número de aquí lo voy a dejar tal cual. Entonces, sí, solo me quedaría como 56.30. Es la forma en la que ustedes tienen que redondear. ¿Ya? Listo, entonces ahí está ya la primera respuesta. La segunda respuesta ustedes pueden sacarle ya sea con el complemento, es decir, si yo ya tengo 56.31 grados, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 56.31 menos 90, eso de ahí les da que tendría un ángulo de 33.69 grados, ¿ya? Perdón, este sería beta. Ya, entonces ustedes pueden sacar, ¿no es cierto?, que beta era igual a 90 menos lo que acabo de sacar de alfa, que es 56.31, y ahí les daría la respuesta que tengo en la parte de aquí. Esa para mí es la forma más sencilla porque ya solamente es hacer una resta. Ahora, claro, también se puede hacer de otra manera, se puede hacer analizando a sí mismo como acabamos de analizar para la función de la tangente. Entonces, ahora si yo voy con beta, ¿no es cierto?, aquí está beta. Si yo analizo los datos que ya me da el ejercicio respecto a beta, tengo este 2 y tengo este 3 de aquí. Entonces, respecto a beta, el 2 es el cateto opuesto y el 3 es el cateto adyacente. Entonces, ¿yo qué función otra vez involucra utilizar el cateto adyacente y el cateto opuesto? Pues otra vez sería la tangente, ¿no es cierto? Pues el tangente del ángulo beta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto. Ahora respecto a beta, verán, respecto a beta el opuesto es el 2, ¿no es cierto? Sobre el adyacente que es el 3. Vuelvo a hacer lo mismo, despejo beta. Beta es igual a la tangente a la menos 1 ¿de qué? De 2 sobre 3. ¿Y a cuánto les da esto de aquí, señores? Metan en la calculadora y vean cuánto les da esto. Ya, les da entonces 33.69. Muchas gracias, niña. Y este 33.69 corresponde con el mismo 33.69 que nosotros sacamos abajo. Entonces, ya depende de ustedes qué forma ustedes utilicen. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas, señores, hasta aquí? Ya. Listo, ya igual como les he dicho, cualquier pregunta, cualquier cosa, si no es de día, pues vayan a estudiar en su casa y me avisen en la siguiente clase. Y así ya saben ustedes.